Bien, amados hermanos, por favor les invito a que abran sus Biblias al Nuevo Testamento. Vayamos por favor al Evangelio según Juan. Quiero que leamos nuevamente, porque casi cada predicación estamos leyendo cuál es el propósito de este Evangelio. Vayamos por favor a Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Ahí está cuál es el propósito de este Evangelio. ¿Con qué propósito? Providencia el Señor utilizó a este siervo suyo, apóstol Juan, escribir este Evangelio. Un Evangelio desde el principio a fin, amados hermanos, exalta a Cristo. Bien, demos lectura por favor a Juan capítulo 20, versículos 30 al 31. Dice la bendita palabra del Señor. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Señor bendiga su palabra. Este es el propósito, entonces, amados hermanos, del Evangelio de Juan. ¿Cuál es el propósito? Que crean en el Señor Jesucristo y para poder también convencerles de él. Ese será el propósito de Juan. Juan, cuando vemos a lo largo de las predicaciones de Juan, vamos a ver cómo él ha organizado. Claro, sabemos que es inspirado por Dios, pero él ha organizado su Evangelio en forma de evidencias. Va a dar evidencias, hermanos, va a dar testigos, va a dar evidencias de su autoridad de nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, la primera evidencia, ya lo vimos en la predicación anterior, donde vimos primeramente el testimonio de quién, de Juan el Bautista. El punto de Juan, amados hermanos, del apóstol, es la siguiente. Si los judíos tenían a Juan el Bautista como un profeta, entonces tenían que creer en sus palabras. Y vimos también que sus palabras, amados hermanos, lo hacían, que era dirigir a las personas a Jesús, para que creyesen en él, en Jesús, como el Mesías que ellos estaban esperando. No tenía sentido, amados hermanos, creer en Juan el Bautista, en su bautismo del arrepentimiento de pecados, y no reconocer al Mesías, al que él estaba siendo el precursor. Pero después de este testimonio, este primer testimonio que da el apóstol Juan el Bautista, Juan el apóstol, hermanos, va a traer ahora la segunda evidencia. Y en este caso, testimonio de los primeros discípulos de Jesús. La confesión de otros judíos como él, judíos que creían en el Dios de Israel y también estaban anhelando de conocer a ese Mesías. Esperaban su venida de ese Mesías. Y ellos vieron en Jesús, pues, el Mesías prometido, y como consecuencia de verlo así, ellos que decidieron seguir. Dejaron todo atrás y se convirtieron en sus discípulos. Y ese va a ser el tema, amados hermanos, del día de hoy, el llamado de Jesús a sus discípulos. Pero vamos a ver qué características de este discípulo que el Señor en su misericordia, en su gracia, nos ha llamado. Y para ello, amados hermanos, por favor, vamos a dar lectura Juan capítulo 1, versículo desde el 35 hasta el 51. Juan capítulo 1, versículo 35 hasta el 51. Dice la bendita palabra del Señor. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, hablando de Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron
y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole a Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe llamó a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El Señor bendiga su palabra. Textos largos, pero que nos va a ayudar, amado, a entender las características de un verdadero creyente, de un verdadero discípulo. Hemos leído todos estos versículos y ahora vamos a ver, amados hermanos, versículo a versículo, viendo qué es lo que el Señor quiere decirnos a través de estos versículos, hermanos. Pero antes de ello, es importante saber que el objetivo de esta predicación, amados hermanos, va a ser observar en cuanto a los primeros discípulos de Jesús. Y así poder ver que lo que significa realmente ser el discípulo de Cristo. Veremos 10 características, amados hermanos, de lo que significa ser un discípulo del Señor. Comencemos. La primera característica que podemos ver en estos versículos, amados hermanos, es que un discípulo es alguien que oye de Jesús como el Cordero de Dios. Versículo 35 al 37. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Hemos visto, amados hermanos, la secuencia de días. Estamos, por ejemplo, ahora estamos ya en el tercer día. El primer día, Juan se dirige a quienes, a los líderes judíos que fueron enviados por el Sanedrín para que ver, ¿no?, si él era el Mesías. Le preguntaba: ¿o es el profeta? El segundo día, por ejemplo, también Juan se dirige ya a una audiencia más grande, hablando de Juan el Bautista, a todo el pueblo de Israel, para identificar a Jesús como el Mesías. ¿Él era su misión eso? Sí, su misión de Juan el Bautista era que, pues, el precursor, preparar su camino, y estaba cumpliendo el plan. Pero este tercer día, hermanos, encontramos a Juan el Bautista con solamente, dice que en el relato, 2 de sus discípulos. Entendamos que un discípulo es un aprendiz, hermanos, alguien que recibe enseñanzas de otro.
Por ejemplo, en el versículo 40 encontramos que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos dos, los que habían oído a Juan al decir, he aquí el Cordero de Dios. Y es bastante probable también, amados hermanos, que el otro discípulo es Juan el apóstol. ¿Por qué los comentaristas dicen eso, los teólogos? Porque dan un detalle de lo que estaba pasando. Entonces Juan mismo, entendamos que Juan nunca quiso, no dijo directamente, yo soy Juan, el autor de este evangelio. Pero por los detalles que vemos en esto, hermanos, él es uno de ellos es Andrés, el hermano de Pedro, y el otro discípulo es Juan el apóstol. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos a Andrés y a Juan, dos discípulos de Juan el Bautista, que habían estado pues expuestos a su predicación, eran seguidores de Juan el Bautista, habían escuchado la predicación del arrepentimiento del pecado, y estaban pues centrados en él. Y el versículo 36, hermanos, esa era su mente, ese era su anhelo, porque eso es lo que esperaban. Ya que el Antiguo Testamento, amados hermanos, se revelaba de Cristo. Entonces anhelaban ver al Cordero de Dios que quita el pecado. Por eso el 36 dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, y aquí el Cordero de Dios. Ese era el mensaje entonces, amados hermanos, de Juan el Bautista. Jesús es el Cordero de Dios. Y era el mensaje que él repetía constantemente. Por eso que en el versículo 35 dice, otra vez estaba Juan. Fue lo mismo que dijo al pueblo de Israel. Por ejemplo, el versículo 29, unos versículos antes de los que estamos meditando, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, que aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces lo que esto significa, amados hermanos, es que Jesús es el único que puede perdonar nuestros pecados. Y lo que esto significa también es que nuestra mayor necesidad es que alguien pague nuestra deuda que tenemos nosotros con la justicia de Dios, amados hermanos. ¿A causa de qué? De nuestros pecados. ¿Somos responsables de nuestros pecados? ¿Y merecen la justa paga? Sí. ¿Hay una deuda que tenemos con Dios? Sí. Pero ¿quién es el único que puede pagar? Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces es importante también recordar, amados hermanos, que en el Antiguo Testamento los judíos realizaban ¿qué? Sacrificios y más sacrificios día tras día. ¿Para qué? Para el perdón de esos pecados. Particularmente, por ejemplo, en la Pascua, amados hermanos, se sacrificaba que un cordero sin mancha, que lo que simbolizaba, pues era la necesidad de que alguien que es inocente, limpio, sin mancha, sin pecado, pueda pagar esa deuda. El cumplimiento es Cristo. Pues en el Nuevo Testamento nos muestra, amados hermanos, que Jesús, como aquel que vendría como un cordero sin mancha, sin pecado, un cordero limpio, hermanos, como aquel también, aún siendo Dios, pero era verdaderamente hombre, porque era necesario que sea hombre para que sus hermanos, el castigo que merecen nuestros pecados. Tenía que ser hombre, 100% hombre, para que sea nuestro representante. Entonces ese era el principal mensaje del Juan el Bautista, amados hermanos. Ese era pues el mensaje también que los judíos, los líderes, necesitaban, hermanos. Vimos en la anterior predicación, ¿no? Que Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento de pecados, que era necesario que sean lavados de sus pecados. Pero los fariseos, los judíos, los líderes se sentían limpios, no necesitados de ser lavados de sus pecados. Por eso la predicación de Juan el Bautista les irritaba, les molestaba, hermanos, porque les decía que estaban inmundos y los comparaba con los gentiles. Entonces, y esto es lo que primero podemos ver, amados, o aprender, que para poder ser un discípulo de Cristo hay que ser expuestos a la palabra de Dios. Es necesario que se exponga la palabra de Dios.
Porque la palabra de Dios nos muestra este Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Es necesario que estemos expuestos a la palabra de Dios? Sí. Para que un verdadero creyente crezca también espiritualmente, tiene que someterse a la palabra, tiene que ser expuesto a la palabra. Entonces, hermanos, no basta solamente con escuchar de Jesús, hay que escuchar el verdadero mensaje de Jesús. Sí, pero ese mensaje correcto acerca de Él, hermanos. Por ejemplo, si nosotros en algún momento hemos estado asistiendo, ¿no?, a una iglesia donde no se predicaba, quisimos salirnos de ahí. Eso es necesario, porque nos está predicando al verdadero Cristo, hermanos. Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, hermanos, después de escuchar estas cosas: es necesario que nos pongamos a la palabra del Señor, que es necesario para ser un verdadero discípulo escuchar de Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado. Nos podemos hacer estas preguntas, hermanos, si realmente nosotros vemos a Jesús de esa manera. ¿Nos ha convencido de pecado y la necesidad de que Él nos salve de esos pecados? ¿Vemos a Jesús, al único que nos puede perdonar y limpiarnos de toda esa maldad? Esa debemos hacer nuestra pregunta. Porque ese es el primer paso para que todo discípulo, sin ese primer paso, no podemos ser discípulos. Si nosotros no vemos a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado, que es necesario que abracemos toda esa fe, que Él es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. Lo demás, amados hermanos, si nosotros no abrazamos nuestra fe, es efímera, es pasajera, va a haber fracaso ahí, hermanos. Tenemos que entender, como dice también Juan capítulo 3, versículo 16. Es necesario entender, hermanos, aunque en el contexto en el cual nosotros estamos, por ejemplo, en Latinoamérica, este pasaje es mal interpretado y mal utilizado. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermano, no podrás dar el siguiente paso correctamente, que es el seguir a Cristo, si no entendemos quién es Cristo. Y eso es lo que vemos, amados hermanos, en el versículo 37 de Juan 1. Le oyeron hablar los dos discípulos, Andrés y Juan, y que viene después de haber escuchado de Jesús, como el Cordero de Dios, le siguieron a Jesús. Le siguieron a Jesús. Esa es la secuencia, entonces, hermanos: oír de Jesús, creer que Él es el Cordero de Dios, para después nosotros seguir a Jesús. Pero no basta con seguirlo, hermanos. ¿Es necesario que escuchemos? Sí. ¿Es necesario que respondamos también y seguirle? Sí. Porque así igualito nos dice el Señor: ven y ven. Así como nos dijo a estos dos discípulos. Y ahí entra la segunda característica, hermanos. Un discípulo verdadero es alguien que sigue a Jesús, pero con la motivación correcta. Si nosotros entendemos que necesitamos de Cristo porque somos pecadores, necesitamos ser limpiados, nuestra motivación va a ser correcta. Pero si nosotros nos creemos limpios, nos creemos pues solamente necesitados, quizás económicamente, o enfermos nada más de nuestro cuerpo, nuestra motivación va a ser buscar a Cristo de esa manera. Por eso la segunda característica, amado hermano, es un discípulo verdadero es alguien que sigue a Jesús, pero con las motivaciones correctas. Versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Es la misma pregunta que nos hace cada uno de nosotros. ¿Qué buscamos, iglesia? Andrés y Juan
escuchaban a Juan el Bautista y comienzan después luego seguir a Jesús. Seguirle entonces, ¿qué significa? Ir tras Él. Se unieron a Él. Pero antes de continuar con el camino, hermanos, el Señor Jesús no se voltea y les hace una pregunta: ¿qué buscáis? En otras palabras, les está diciendo: ¿por qué me están siguiendo? ¿Por qué me quieren seguir? ¿Por qué quieren ser mis discípulos? Vemos en el contexto de la lectura de estos pasajes, vemos que no hay un saludo, no les preguntó cómo estaba. La pregunta fue directa y tajante, pero estaba lleno de muchísimo significado. A simple vista, cuando leemos, hermanos, podemos decir, ¿no?, que esta pregunta es dura, pero realmente, amados hermanos, es una pregunta llena de amor, llena de compasión y que nos enseña mucho para que nosotros seamos verdaderos seguidores de Cristo. Porque no es suficiente, hermano, con que vayamos tras Él, sino que es necesario hacerlo con un corazón correcto, con las motivaciones correctas. Esta pregunta no estaba diseñada para alejarnos de Él, sino que para acercarles a Él, para que reflexionen acerca de sus motivaciones por la cual ellos estaban anhelando ser sus discípulos. De la misma manera, amados hermanos, las preguntas que nosotros también hacemos, o cuando predicamos, o desde el púlpito, o cuando estamos conversando con nuestros familiares, o con cualquier amigo, o cualquier persona que compartimos el Evangelio: ¿por qué estás buscando a Cristo? ¿Por qué quieres seguir a Cristo? ¿Cuál es su motivación? Eso es importante, hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo les hace esa pregunta para que estos dos discípulos reflexionen cuál es su motivación. En la época de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, había muchísimas expectativas mesiánicas. Muchos esperaban al Mesías. Como lo hemos mencionado también en la predicación anterior, anhelaban ver a este Mesías. Pero tristemente, amados hermanos, sus corazones estaban duros como la piedra, aún conociendo las Escrituras. Anhelaban un Mesías, un rey que los librara de la opresión solamente de Roma. Ellos simplemente querían a este Mesías que le librara de esta opresión de Roma, hermanos. Pero para después, que me libre de esta opresión, para después yo vivir como a mí me dará la gana, despreciando la santidad, despreciando lo que el Señor me manda en su palabra. Eso es lo que buscaban, hermanos. Los fariseos, los judíos, eso anhelaban, porque tenían así la perspectiva de que iba a venir un Salvador, pero no entendieron más allá, hermanos. Y hoy en día muchas personas buscan a Jesús, a alguien que los libre de qué, que les libre quizás de su pobreza, quizás les libre de su crisis familiar, quizás les libre de su ansiedad. Pero Juan y Andrés, amados hermanos, parecen buscar algo diferente. Vemos en el relato, hermanos, que ellos van tras Jesús, porque vieron, escucharon la predicación de Juan el Bautista decirles que Él era el Cordero de Dios, que les iba a librar ¿de qué? De la opresión del pecado, porque ellos también eran esclavos del pecado. Todavía ellos, hermanos, y al igual que nosotros también, cuando el Señor nos salva, a veces no entendemos, ¿no?, la profundidad, la cual es, o qué implica seguir, o ser un seguidor de Cristo. Y eso también pasaba en ellos. Ellos querían entonces ver a Cristo lo más profundo, pero eso era su anhelo, porque sus convicciones, amados hermanos, eran las correctas. Porque se sentían pecadores delante de Dios y necesitaban de este Cristo, de este Mesías, de este Cordero de Dios. Por eso que la tercera característica, hermanos, también de un verdadero discípulo escucha de Cristo, que es el Cordero, le sigue con las
motivaciones correctas, pero también un verdadero discípulo se coloca bajo la autoridad de Jesús. Versículo 38b. Ellos dijeron, Rabí, que es traducido maestro. Para que nosotros seamos discípulos, tiene que haber un maestro. Al comienzo dije que un discípulo se somete bajo los pies y escucha de su maestro las enseñanzas. Y lo mismo, amados hermanos. En ese versículo nos dice que ellos dijeron Rabí, que traducido es maestro. En otras palabras, estaban diciendo, maestro, hemos seguido nosotros las enseñanzas de Juan el Bautista, pero ahora queremos ser enseñados directamente por ti. Ahora queremos estar bajo tu autoridad. Hemos escuchado de ti de la boca de Juan, pero ahora queremos escucharte de ti personalmente. Queremos conocerte más. Y lo más importante, lo que queremos es obedecerte a ti. ¿Pero qué significa esa actitud para nosotros el día de hoy, amados hermanos? Bueno, lo primero, hermanos, es que un discípulo de Cristo debe conocer la palabra de Dios. Estos dos discípulos tenían el gran privilegio de escuchar directamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora nosotros, ¿cómo escuchamos la palabra de Cristo? Acudiendo a las Sagradas Escrituras. Para poder conocer más las enseñanzas de Cristo, debemos acudir a las Sagradas Escrituras. Pero no hacerlo un mero ejercicio para conocimiento, quizás para llenarnos nuestra cabeza de conocimiento, pero que no baje en nuestro corazón, sino como un medio por el cual conocemos a aquel que nos amó y a aquel que ahora es nuestro Señor, nuestro Kyrios. Por tanto, debemos someternos a Él. La lectura y el estudio de la palabra, amados hermanos, no debe ser como un ritual evangélico, no, porque me dicen que debo hacer mi devocional y entonces voy a leerlo. No. Debe ser un medio para tener una relación viva, amados hermanos, y verdadera con Cristo. Es por medio de ella que podemos nosotros escuchar su voz de la misma manera que Andrés y Juan la escucharon, hermanos. Podemos escucharla con toda claridad, hermanos, porque Él no está físicamente con nosotros, pero podemos verla en espíritu y leer y escuchar su palabra. ¿Entendemos eso, hermanos? Cuando acudimos a la palabra del Señor, estamos escuchando las palabras de Cristo, la palabra de nuestro Señor. Espero que sí, amados hermanos. Así que, hermanos, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 16a, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. En segundo lugar, hermanos, es importante saber que un discípulo debe obedecer la palabra. No, entonces esto implica no ser solamente oidores o leedores de la palabra, pero no obedecer lo que dice. Y es importante, hermanos, no solamente es leerla, estudiarla, sino el fin último es que la obedezcamos. Pero aquí hay algo importante también, hermanos, y es necesario decir. Si alguien no cree que la Biblia es la palabra de Dios en su totalidad, y solamente que quizás cree alguna parte de lo que a él le conviene, esa persona no puede ser un discípulo de Cristo. Debe creer, amados hermanos, que la palabra de Dios, toda ella, es la palabra de Dios. Y si no lo cree, no es un verdadero. Pero además que alguien que no ve la palabra de Dios, como no quiere obedecerle, no está diciendo que no es digna de ser obedecida a la palabra de Dios. Entonces tampoco puede ser un discípulo. Porque alguien que no quiere obedecer, la palabra de Dios sigue pues muerta en sus delitos y pecados. Porque no puede. Pero el verdadero creyente anhela. No la obedeceremos perfectamente, pero nuestro anhelo es sí. Tenemos el Santo Espíritu morando en nosotros que nos ayuda para nosotros ser obedientes a la palabra del Señor.
Pero el que no puede, el que no quiere, que sigue muerto en sus delitos y pecados. Alguien puede llenarse, ¿no? La boca de decir, Jesús, sí, yo te amo. Puede orar, puede decir gracias Dios, puede decir muchas cosas, pero si no se esfuerza en obedecer la palabra de Dios, demuestra que no ha conocido al verdadero Dios, quien le ama, quien le ordena en su palabra, hermanos, que debe obedecer. Quizás dice, no, yo creo en Jesús, y le desobedece, por ejemplo, cuando dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Qué tipo de obediencia? La obediencia no es como a mí me conviene, como a mí me gusta, sino como nos dice la palabra del Señor. Si alguien dice que cree en Jesús, pero manchas la hermosura quizás del matrimonio viviendo en fornicación, ¿qué tipo de relación o qué tipo de obediencia tiene con Jesús? Como su Señor. Veamos por favor a Juan capítulo 14, versículo 23 al 24. Si decimos amar a Cristo, si decimos seguir a Cristo, porque seguirle es amarle a Cristo. Juan 14, 23, 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Dices amar a Cristo? Por tanto, debes guardar su palabra. Debes obedecerla. Eso implica guardarla, es obedecerla, atesorarla. Hay una relación directa, amados hermanos, entre nuestro amor por Cristo y nuestra obediencia. Si nosotros amamos a Cristo, debemos obedecer a sus mandamientos. Y la pregunta para nosotros sería entonces, hermanos, ¿por qué somos entonces tan descuidados en nuestra lectura de la palabra de Dios? Respondamos sinceramente cada uno de nosotros. ¿Somos hombres y mujeres llenos de la palabra de Cristo, como nos dice Colosenses? ¿Cómo podremos ser sus discípulos entonces si no estamos llenos de la palabra de Cristo? ¿Cómo podemos crecer en amor por Él para también crecer en nuestra obediencia a Él si ni siquiera escuchamos su voz? ¿Por qué a veces decaemos espiritualmente? ¿O somos tan rápidos tentados y caemos? Porque somos alejados de la meditación de la palabra, de estar en comunión íntima con el Señor. Juan 8:21 dice, hermanos: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos. Eso va unido, hermanos. El amor a Cristo y la obediencia a su palabra. Entonces, hermanos, necesitamos tomar en serio la palabra del Señor. Pero además de eso necesitamos reconsiderar el tiempo que pasamos con el Señor. Porque Andrés y Juan, amados hermanos, nos muestra que un discípulo también es alguien, cuarta característica, un discípulo también es alguien que pasa tiempo con Jesús. Juan 1:38, 39. ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora de Jesús les pregunta, ¿no? ¿Qué buscáis? Y ellos responden con otra pregunta, pero que nos muestra mucho sus motivaciones, hermanos. O sea, sus motivaciones en sus corazones de Andrés y Juan eran las correctas, hermanos. Porque les dice, ¿no? ¿Dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Podemos ir contigo? Es lo que está escondido de estas preguntas, hermanos. Queremos conocerte más, queremos saber más de ti, queremos ser enseñados por ti, queremos ser tus discípulos, queremos decir de nuestras dudas,
Queremos tener comunión contigo. La respuesta de Jesús a aquellos que acuden con esa misma motivación de conocerla en lo más profundo, les dice: venid y ved. Pero ahora, ¿en qué sentido le vemos? Mediante tu palabra. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y ante esta invitación ellos respondieron correctamente, amados hermanos. Versículo 29. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora de sí. Así que, amados hermanos, si quieres conocer a Jesús y todavía quizás tienes dudas, inquietudes, ve y ve. Ve y ve. Pero ven con un corazón deseoso de aceptar la verdad. No con tus pensamientos, no lo que el mundo te ha implantado en tu mente, en tu corazón, sino con ese anhelo entrañable, amados hermanos, de querer aprender de Él, de querer conocer al Señor. ¿Tienes dudas? Acude a la Escritura. Pero estos versículos no solamente son para aquellos que no han creído, hermanos, sino también es una gran exhortación para nosotros que nos llamamos discípulos. Ya he preguntado cómo está nuestra lectura, nuestro devocional. Ahora les pregunto, ¿cómo están nuestras vidas de oración? Pasamos tiempo con Jesús confesando nuestros pecados, poniendo nuestras cargas sobre Él y buscando conocerle más para ser cada día mejores discípulos para Él. Porque el que no tiene tiempo para Jesús no puede ser su discípulo. Y si no tenemos tiempo es porque quizás no pueden decir: no, porque tengo mucho trabajo, tengo que trabajar. O quizás pero tengo hijos, o tengo que hacer. Y no tengo algo que está. Quizás tus prioridades están equivocadas. Tienes que analizar, meditar, pedir que el Señor te ayude para ver cuáles son tus prioridades principales. Y debemos empezar por eso, hermanos. Debemos ver cuál es mi prioridad principal. Seguir a Cristo y ser un verdadero discípulo, o seguir todavía en mis afanes de este mundo. Con eso no estoy diciendo, entonces dejemos de trabajar y para dedicarme más al Señor, dependiendo del contexto en el cual el Señor nos ha puesto. Pero nuestras prioridades deben ser corregidas, hermanos. Debemos empezar entonces por allí, porque si ponemos excusas, nunca vamos a resolver ese problema. Si ponemos excusas de alguna situación, nunca vamos a crecer nuestra comunión con el Señor. Es necesario, amados hermanos, que todos nosotros volvamos a ese amor, o a ese primer amor cuando nosotros nos convertimos. Anhelábamos, escudriñábamos más las Escrituras, orábamos al Señor, nos dedicamos quizás más a orar al Señor. Solo así, amados hermanos, podemos ser pues discípulos verdaderos de Cristo. Y es que un discípulo también es alguien, amados hermanos, quinta característica, que habla a otros de Jesús. Versículo 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir leer. Entonces aquí vemos, amados hermanos, el discípulo Andrés siguiendo el ejemplo de Juan el Bautista. ¿En qué sentido? Predicar el Evangelio, compartir a Cristo. Después de pasar un tiempo completo con el Señor,
vemos lo primero que hace, dice el versículo 41, fue a hallar a su hermano Simón y le trajo a Jesús. Andrés no tenía ni siquiera 24 horas de haber sido el discípulo de Cristo y ya estaba aquí hablando a las personas, estaba compartiendo a Cristo a las personas cercanas que estaban con él. Y le dice algo muy simple, amados hermanos: hemos hallado al Mesías prometido, hemos hallado a Jesús el Salvador que estábamos esperando. Pero esto solo comienza, pues, una seguidilla, hermanos, de evangelismo que veremos en nuestros versículos, versículo 43 y 44. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Entonces el Señor Jesucristo quiso ir a Galilea. Y nos dice ahí, hermanos, que Jesús halló a Felipe, pero no nos pone, o no vemos en ese relato, ¿no?, de que alguien le haya predicado, o alguien, o sí, hermanos. Y Pedro y Andrés, aunque es cierto que Jesús fue quien halló a Felipe y no a Andrés ni Pedro, podemos ver implícitamente, hermanos, muy probablemente que estos dos hermanos, si no fuera quizás Andrés o Pedro, muy probable, hermanos, que ellos pues hablaron de Jesús a Felipe. Así que después que ellos mismos se encontraron con Jesús, lo primero que hicieron es que hablarles acerca de este Mesías, acerca de este Cordero de Dios. Versículo 45 al 46. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ven. Felipe, amados hermanos, entonces que se une al grupo de Jesús, al grupo donde estaba también Andrés y Juan. Y al llegar a Galilea, lo primero que hace, al igual que Andrés, es que hallar a quien, a Natanael. ¿Qué hace? Comparte de Cristo. Y le dice: no, hemos hallado a aquel de quien Moisés escribió en la ley, así también como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Vemos, amados hermanos, entonces, cada creyente debe compartir el evangelio a los más cercanos, y esa es nuestra responsabilidad. Me estás diciendo, en otras palabras, me estás diciendo que el Mesías prometido viene de Nazaret. ¿Estás seguro? ¿Y qué hace Felipe? Cuando tiene esas dudas, Natanael no contiende con él, sino dice: ven y ve. Si no crees, por tus propios ojos, ve, conozcan al Mesías. De estos tres testimonios evangelísticos, amados hermanos, del compartir de Andrés, su hermano, después de compartir a Felipe y después de compartir a Natanael, podemos sacar tres aplicaciones para nosotros. Primero, el reino de Dios avanza por los discípulos porque ellos hacen discípulos. Unos compartiendo a otros acerca de quién es Jesús, y esa es nuestra misión, hermanos. Y lo que ha hecho esos discípulos nos enseña, hermanos, que debemos hacer, debemos tomar el ejemplo. En segundo lugar, aprendemos que hay distintas maneras que nosotros podemos compartir el evangelio. Por ejemplo, Juan el Bautista lo hizo a través de la predicación de la palabra públicamente, pero también lo hizo por medio de la enseñanza a los dos discípulos en privado, cuando les dijo: he aquí el Cordero de Dios. Andrés, por su parte, se encargó de hablarle a una persona cercana, que era su hermano Simón.
Y a la luz de las escrituras, hermanos, vemos que Andrés no llegó a ser muy reconocido. Tanto así que en la escritura dice que, ¿cómo lo toman? Andrés, hermano de Pedro. Pedro sí tuvo de alguna manera preeminencia, ¿no?, entre los discípulos, de alguna manera. Pero Andrés no era tan conocido, hermanos. Pero ¿qué hizo? Compartió el Evangelio. Andrés no era muy conocido, pero contribuyó grandemente, amados hermanos, al avance del reino de Dios. No todos tenemos el ministerio como Juan el Bautista. No todos podemos predicar la palabra como Pedro y que se convierta en mí. Pero todos podemos seguir el ejemplo de Andrés, de este discípulo, amados hermanos, que hizo lo que estuvo en sus manos para alcanzar a alguien que era cercano a él, a su hermano, para que conozca a Cristo. Vemos también que junto a Pedro, Andrés participó en alcanzar a Felipe, hermanos. Esta vez no lo hizo directamente, pero sí hablándole a Jesús acerca de Felipe. Y estas son preguntas para nosotros, hermanos. ¿Hay ese sentir y deseo de alcanzar a otros para Jesús? ¿Estamos hablándole a otros de Él como hizo Andrés con Pedro? ¿Estamos hablando, amados hermanos, a Jesús en oración por otros cercanos a nosotros que deseamos que lo conozcan? ¿Estamos orando al Señor por nuestros familiares? Una marca de un verdadero discípulo es que desea que otros conozcan a Jesús y pues sean salvados. Finalmente, hermanos, vemos en el testimonio de Felipe quien halla a Natanael, pero esta vez Natanael es un poco reacio, ¿no? Duda y no cree que pues el Salvador, el Mesías, pueda venir de este pueblo humilde que es Nazaret. Pero ante esta duda, como dije, Felipe no le insiste. O Felipe no dice, no, tienes que creer, sino dice, ven y ven. Así que como nosotros también debemos finalmente guiar a aquellos que nos escuchan, hermanos, y no estar, pues quizás disputando, diciendo, no, sí, que esto, que lo otro. No, hermanos, no es que ven y ven. Abre la Escritura, sea la Escritura quien les hable. Hable el Evangelio, sea que Cristo mismo les hable a cada uno de ellos. Entendamos que nuestro llamado, que nuestra responsabilidad es hacer el llamado externo. El llamado interno, amados hermanos, la obra soberana de Dios. Nuestra responsabilidad, hermanos, es predicar el Evangelio. Pidamos al Señor que cumplamos ese ministerio. Continuando, hermanos, sexta característica. Un discípulo es alguien que ha sido hallado por Jesús. Esto es importante, hermanos. Muchos de nosotros, cuando nosotros comenzamos nuestra vida cristiana y recién nos convertimos, creemos que hemos sido nosotros, ¿no?, que hemos hallado a Jesús. Como Andrés cuando le dijo a Pedro, hemos hallado al Mesías. O Felipe cuando le dijo a Natanael, hemos hallado a aquel del cual escribió Moisés. En otras ocasiones creemos que hemos pues llegado a la fe, quizás por el testimonio de otros que nos hablaron. Como Andrés que halló a su hermano Simón Pedro, y como Felipe también halló a Natanael. Pero estos versículos, amados hermanos, recuerdan que en última instancia fuimos hallados por Jesús. En última instancia es Jesús que nos estaba buscando. Hay un Salvador que nos estaba buscando, hermanos. Éramos nosotros quienes estábamos perdidos, no Él. Por tanto, no era necesario que nos buscáramos porque Él nos estaba buscando. Por lo tanto, al pasar el tiempo de nosotros que somos creyentes, discípulos de Cristo, reflexionamos acerca de nuestra conversión, de nuestra fe. Y entendemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no podíamos buscar de Jesús. Romanos 3, 10, 11 nos dice claramente la Escritura, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien
busque a Dios. Esa es la condición de todo ser humano. Fue Él entonces que puso en mí tanto el querer como el hacer, hermanos. Fue Él que puso en ti tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad, hermanos. También puso la persona que tenía que predicarte el Evangelio. Y esta persona no cumplió el mandato que el Señor le había dado de ir y predicar. Fue Él entonces, hermanos, Cristo fue quien nos halló, por eso que sola la gloria para Él. Solo la gloria para Él, hermanos. Pero hay algo más interesante, hermanos, que Jesús nos haya. Es que qué tipo de personas que Jesús haya. En el contexto que hemos leído estos pasajes bíblicos, no vemos a nadie de las delegaciones de Jerusalén que vino, los fariseos, los saduceos, aquellos que interrogaron a Juan el Bautista, ninguno de sus líderes, vemos que siguieron a Jesús. Vemos a Andrés, a Pedro, a Felipe, y un pueblo humilde que eran pescadores. Vemos también a Natanael, de un pueblo humilde también de Caná de Galilea. Vemos también a un grupo de personas encabezadas por aquel, siendo Dios verdadero, vivía en la ciudad de Nazaret. Pero vemos, amados hermanos, que ningún conocido, ningún erudito en el conocimiento de las Escrituras siguieron a Jesús. Porque a veces, amados hermanos, lo que creemos, podemos decir, no, pero si estos sabios, estos conocedores de la Escritura, no creen en Jesús, entonces debe ser cierto, no es en Cristo. Podemos entender, hermanos, eso quizás. Podemos decir, no, pero bueno, estos líderes religiosos que son eminencia, que conocen la Escritura, ninguno de ellos se ha convertido a Jesús. Entonces, ¿por qué tengo yo que seguir a Jesús? Eso mismo sucedía, amados hermanos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los judíos. Hubo un momento cuando pusieron su duda, el testimonio, por ejemplo, también del mendigo. Vayamos por favor a Juan capítulo 7, versículo 48 y 49. Porque pusieron la duda en el testimonio de este ciego, de este mendigo, que había recibido la vista gracias al milagro de nuestro Señor Jesucristo. Juan 7, 48 y 49. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Esa entonces era su perspectiva, hermanos, de esos tiempos. ¿Cómo se guiaban? No. Estos conocedores de la Escritura, pues no aceptan a Cristo como el Mesías. Entonces, como conocen, entonces no voy a seguir a Cristo. Ese era el patrón, hermanos, para medir si algo era verdad o no. Si la gente importante creía, entonces era cierto. Pero si la gente importante no creía, entonces no era cierto. Esa duda invadía en esos tiempos, porque era el patrón, la cual ellos, pues los fariseos, medían de esa manera para ver si es real o no es verdad. Pero el reino de Dios no funciona así, amados hermanos. No dudes de Jesús, porque aquellos a tu alrededor no creen en el Señor como su Salvador. Se cumple también lo que nos dicen las Escrituras, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 29. Primera de Corintios 1, 27 al 29. Sino de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, hermanos, nadie fue hallado o nadie quiso buscar al Señor. Por eso que es necesario entender, hermanos, nadie hallado por Jesús puede jactarse de alguna manera, decir que yo tengo un mérito porque yo busqué al Señor.
El arminianismo dice eso. Les hace creer a las personas que han tenido algo porque ellos buscaron a Jesús. Entendamos a la luz de las Escrituras, hermanos, es Él que nos salva. La gloria solamente es para Cristo. Dios nos llama entonces a los que se creen sabios. ¿Por qué no le siguieron a Cristo ni los fariseos ni los saduceos? Porque se creían sabios, se creían limpios, capacitados, porque conocían las Escrituras. Pero Dios nos llamó a ellos. Llamó a hombres, de alguna manera, hombres común y corriente, hermano. Si Dios no llama a los que se creen sabios, llama a los que se ven necios para hacer de qué? Sabios en su poder. No llama a los capacitados, sino llama ¿para qué? Para que los capacite. Más adelante vemos en Hechos, por ejemplo, el testimonio de Pedro y de Juan. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hombres sin letras. Hombres sin letras, amados hermanos, pero que el Señor en su poder les dio el entendimiento, la sabiduría. El Evangelio de Juan que estamos meditando, seguramente que todos hemos leído completamente el Evangelio de Juan. Pareciera que un erudito haya escrito, pero la condición de Juan era sin letras. Pedro, sus epístolas, cuánta sabiduría que el Señor le había dado. Pues el Señor no llama a los capacitados, más bien los capacita. No llama a los sabios, sino los hace sabios. Séptima característica. Un discípulo verdadero es alguien que tiene una fe sencilla. Versículos 47 al 50. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores de estas verás. Después de que Natanael conversara con Felipe y dudara de que el Mesías podía venir de Nazaret, Natanael responde a esa petición de Felipe que dice: ven y ven. Con las palabras: ven por tus propios ojos. En ese momento, cuando Jesús le muestra que lo conoce, que le vio en la higuera, primero, pues nos hace ver que le conoce por dentro, conoce su corazón, conoce sus intenciones. Y aquí un verdadero israelita en que no hay engaño, le dice Jesús. Habla así de Natanael. Jesús no estaba diciendo que Natanael es un hombre sin pecado, sino estaba diciendo que su corazón, su motivación de esperar al Mesías era la correcta. Sabía cuál era su condición, que necesitaba de este Mesías, que este Mesías le limpiara su corazón. Pero también, amados hermanos, Jesús le muestra que le conoce por fuera. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. La demostración, amados hermanos, de la omnisciencia de Jesús fue todo lo que Natanael necesitó para creer en el Señor. Por eso que responde: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pueden darse cuenta, amados hermanos, que Natanael no necesitó un milagro, hermanos. Le bastó solamente con ver
los atributos de Dios reflejados en Jesús, no vino Jesús por lo que podía obtener de Él. Porque la mayoría va egoístamente buscando a Jesús por su conveniencia, por sus anhelos egoístas. Natanael no vino a Jesús porque Jesús le iba a ofrecer algo. No estaba buscando, por ejemplo, salud, quizás prosperidad o soluciones de sus problemas, seguramente como muchos judíos, ¿no? Podemos pensar que quizás Natanael estaba buscando para que recibiera este Mesías, para que le librara del yugo de Roma. No, él estaba buscando un corazón correcto. Necesitaba a este Mesías como su Salvador. Vino a Jesús por lo que Jesús es, Dios verdadero, hecho hombre y Salvador prometido. Esto demuestra lo que Jesús le decía, que era un verdadero israelita. Un verdadero creyente es un verdadero israelita, hablando de la Israel espiritual. Y ese mismo patrón, amados hermanos, lo vemos en los demás discípulos, no solo en Natanael, en Juan, en Andrés, en Pedro y en Felipe, y en todos los que de una u otra manera, amados hermanos, han confesado a Jesús como el Mesías. Dentro de ellos estamos nosotros también incluidos, hermanos. Fuimos a Cristo con ese corazón, con la verdadera motivación. Seguramente que sí, hermanos. Pero fue por nuestros propios méritos, porque éramos los más sabios. No, hermanos, sino porque Jesús nos halló, nos llamó. Pero ellos nunca habían visto un milagro de Jesús. Ninguno de ellos, hermanos, porque eso vendría después, cuando el primer milagro ocurriría, ¿dónde? En las bodas de Caná y de Galilea, la cual nosotros veremos en el próximo, si el Señor lo permite, en la próxima predicación. Octava característica. Un discípulo es alguien que tiene una fe firme. ¿Firme en qué? En la palabra del Señor. Vamos a ver en las confesiones que vemos de estos discípulos acerca de Jesús que su fe era firme, porque su fe estaba cimentada en la piedra, porque esa fe era el don de Dios. Confesión de Andrés, versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Cuando nuestra fe está cimentado en la piedra, en la roca que es Cristo, de la misma manera que debemos decir cuando predicamos: hemos hallado a Jesús el Mesías. La confesión de Felipe, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Confesión firme, hermanos. Confesión de Natanael, versículo 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos la fe de estos discípulos estaba pues fundamentada en el propio testimonio de la palabra de Dios, que confirmaba que Jesús pues es el centro de las Escrituras. ¿Pero por qué decimos esto, hermanos? Porque ¿de qué creen que habló Juan y Andrés esa noche que se quedaron con Jesús? ¿De qué creen que Jesús les habló a estos discípulos que querían aprender más de su maestro, querían conocer más de su maestro? ¿Cómo creen que fue la conversación entre Jesús y Felipe después de decirle sigue? ¿O de qué le habló Felipe a Natanael cuando le halló? Podemos hacernos una idea viendo la conversación de Jesús con sus discípulos después de su resurrección, por ejemplo, en Lucas 24, 44 al 45. Lucas 24, 44, 45 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Así como a esos discípulos el Señor les relata la palabra, las profecías del Antiguo Testamento, así también a estos discípulos, Juan, Andrés, Felipe, Natanael, el Señor les habla. Así que vemos entonces este grupo de discípulos creyeron en Jesús como aquel a quien toda la Escritura apuntaba, hermanos. Todo el Antiguo Testamento apuntaba. Pero estos discípulos tenían algo que muchos cristianos en estos tiempos carecen, hermanos. Y es el conocimiento del Antiguo Testamento. Y cuando habla de las Escrituras, en estos relatos, hermanos, entendemos, ¿no?, que aún el Nuevo Testamento no había sido escrito. Algunas cartas, algunos evangelios estaban circulando, pero no estaban. En el relato de Lucas, el ministerio de nuestro Señor, no había todavía el Nuevo Testamento. Entonces se está refiriendo que estos discípulos conocían el Antiguo Testamento. Muchos cristianos se acercan, por ejemplo, o carecen, amados hermanos, de la capacidad de ver a Jesús en toda la Escritura. Por eso siempre recalco, amados hermanos, cuando leamos el Antiguo Testamento, leamos a la luz de Cristo. Porque el Antiguo Testamento revela a Cristo. En sombra sí, en tipo sí, pero habla de Cristo, hermanos. Toda la Biblia como una historia completa de redención donde cada libro apunta a Cristo, hermanos, es una gran bendición. Por eso, qué privilegiados somos nosotros, amados hermanos, de tener toda la palabra de Dios. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo solamente conocen el Antiguo Testamento, pero nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cristo en sombras, pero Cristo ya revelado en el Nuevo Testamento. Cristo es revelado en Génesis 3:15, eso sabemos, hermanos, como aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. También en Isaías 53 vemos, ¿no?, el siervo sufriente que sufriría terriblemente a causa de nuestros pecados. También vemos en la Escritura que Cristo es el Rey verdadero, que no fracasaría, que su reinado era para siempre. Pero el problema que tienen la mayoría de cristianos es que no pueden fundamentar su fe en las Escrituras. Por eso dije, hermanos, el que no cree que esta es la palabra del Señor, que no contiene, sino es la palabra de Dios, pues no puede ser un verdadero discípulo, porque su fe no está cimentada en la palabra. ¿Cómo podemos cimentar nuestra fe si solamente creemos, por decir, el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento no? O como lo hacían los samaritanos, creían solamente en los libros de Moisés, pero no los otros libros, no ni los salmos, no en los libros de los profetas. Por eso, hermanos, nuestra fe debe estar cimentada en toda la palabra de Dios. Cuando estamos estudiando, meditamos en las enseñanzas, también vemos que no hay contradicción, hermanos. Todas las enseñanzas, no sé si ustedes se han dado cuenta, van unidas. De lo que hemos dicho la semana pasada, lo estamos complementando hoy. O lo que decimos hoy, complemento fue lo que hemos estudiado la semana pasada. Entonces, hermanos, la labor de la iglesia es mostrar que Jesús es el Cristo, mostrar por qué, mediante la Escritura, que Jesús es el Mesías prometido y el cumplimiento del plan de Dios desde la eternidad para salvar a los hombres de sus pecados, de sus hijos, de sus escogidos. La iglesia, amados hermanos, la labor de la iglesia no es motivar, no es traer pues discursos motivacionales. ¿De qué sirve, amados hermanos, un discurso motivacional a un cristiano que quizás no conoce a Cristo? Su fe va a tambalear, va a ser un cristiano débil, en lo mejor de los casos. ¿Por qué no crecen espiritualmente?
Porque si siguen siendo con esa fe débil hasta ahora, que no se someten a la palabra del Señor. Necesitamos entonces toda la palabra de Dios. Necesitamos aprender y entender. Cada cristiano, especialmente como creyentes, debemos acudir a ellos, hermanos. Pero si un cristiano se toma en serio la palabra de Dios, va a encontrar firmeza, lo que necesita para vivir una vida cristiana conforme a como Dios quiere. Su fe estará fundamentada en algo mucho más glorioso y seguro. Su fe no va a estar cimentado en sus emociones o en sus experiencias o en sus milagros, hermanos, sino, como dice Salmos 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Los jóvenes a veces suelen ser bastante despistados. ¿Quieres vivir para la gloria de Dios? Estudia la palabra del Señor. Novena característica, hermano. Un discípulo es alguien que verá grandes cosas. Versículos 50-51. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Por una parte, Jesús le está anticipando a Natanael que iba a ver grandes cosas, hermanos, pues sería testigo presencial de los milagros que Jesús iba a hacer. Pero hay algo más, hermanos, que dice, porque está citándole un pasaje bíblico del Antiguo Testamento que está en Génesis capítulo 28, versículo 3. 12-13 dice: y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Natanael iba a ver grandes cosas. Natanael le dice a Jesús: tú vas a ver cómo yo voy a reconciliar la tierra con el cielo. ¿Cómo voy a reconciliar al hombre pecador con mi Padre? Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Y Natanael disfrutó de ese privilegio, hermanos. Y esa también debe ser nuestro verdadero anhelo, hermanos. No ver milagros, ver el verdadero milagro que es la salvación de las almas. Esa debe ser nuestro anhelo. Ver el poder de Dios descansando o salvando, rescatando vidas, hermanos, y trabajando para el crecimiento de ellas, hermanos. Que nosotros seamos esos instrumentos que el Señor utilice para llevar el Evangelio, hermanos. Y para terminar, hermanos, 10ª característica. Un discípulo es alguien que lo deja todo por el Señor. Marcos 1, versículos 16-18 dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Hoy Jesús, delante de muchos como Andrés, como Simón, como Felipe, como Natanael, su llamado es: ven y ve y sigue. Entonces, no te conformes con escuchar de Cristo como el Cordero de Dios
toma la decisión, como tomaban estos discípulos al escuchar de Jesús, dejarlo todo y seguirlo todo. ¿Todo por qué? Dejarlo todo ¿por qué? Por el amor que tenían hacia Jesús. Y si lo haces así por la fe, como Jesús le dijo a Natanael, verás grandes cosas. Verás el poder de Dios en tu vida, porque tu vida ya no será conforme es ahora. Pero debes saber que te costará todo. Te costará todo. La salvación es gratuita, es por gracia. Pero seguir a Cristo tiene un costo, amado hermano. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por Cristo? Porque el llamado a ser discípulo tiene muchas ventajas, sí. Porque participamos de los beneficios que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Es un llamado también a morir con Cristo en la cruz. Es un llamado a morir a nuestras propias vidas, a nuestros propios deseos, a nuestras propias tradiciones, a nuestros propios pensamientos. Es una vida de morir a nosotros mismos. Vienen consecuencias terribles a veces, hermanos. ¿Saben cómo murieron Andrés, Felipe, Pedro y Natanael? Todos murieron crucificados. ¿Tuvo consecuencias el seguir a Cristo? Sí. Perdieron sus vidas por dedicarse a ser discípulos de Cristo, porque predicaban a otros el evangelio que Cristo les mandó que predicasen. Pero no lo hicieron solo, lo hicieron en un contexto de iglesia, y no como cristianos solitarios. Pero debes saber que si te niegas al llamado de Jesús, que te costará algo más que tu preciosa vida. Pues puede parecerte, ¿no?, que perder tu vida por Cristo es un alto costo. Pero el alto costo, mayor alto costo será perder tu alma si no sigues a Cristo. Es necesario que sigas a Cristo. ¿Qué nos dice Juan, por ejemplo? Con estos pasajes terminamos, hermanos. Juan capítulo 12, versículo 20. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Repito. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Y si aún tienes duda, entonces, como el Señor mismo dijo, ven y ven. Mateo 7, versículos 7 al 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, no le echo fuera. Hermanos, estas son las características de un verdadero discípulo de Cristo. Anhelemos, hermanos, anhelemos tener estas características que por la gracia del Señor nos ha permitido conocer a través de estos pasajes bíblicos. Hay mucho más que hablar, hermanos, pero era necesario que traiga estas 10 características para que nosotros también meditemos y nosotros digamos, estoy siendo un verdadero discípulo de Cristo. Y si no, hermanos, si alguna característica nos falta, pidamos al Señor. Él nos dará abundantemente. Confiemos en el Señor.